Listo, ya está grabando. Y les estoy compartiendo la pantalla. ¿Me pueden confirmar si la están viendo, por favor? Sí, ya se ve, profe. Gracias. Bueno, entonces, el objetivo de la clase del día de hoy es seguir aprendiendo técnicas de programación de C++ utilizando nuestro ejemplo de las raíces. Entonces, la clase pasada, aquí estábamos con esto, la clase pasada nosotros habíamos hablado de algo llamado un functor. Y eso fue, digamos, lo que se les dejó a ustedes como un ejercicio, que era básicamente como adaptar lo que habíamos hecho en clase para explorar otro comportamiento utilizando esta técnica de functores que, digamos, la podíamos usar como usuarios para adaptarnos a una API o a una función que no podíamos modificar. Ese fue el ejemplo como se introdujo, no quiere decir que ese sea el único caso de aplicación. Entonces, de nuevo yo quisiera como preguntarles a ver qué idea les quedó de qué es un functor. Entonces aquí en el chat anónimo les quiero preguntar eso. ¿Qué es un functor? ¿Qué idea les quedó? Yo les envío acá. Y ustedes aquí en Reply me pueden escribir, los pocos que están aún así siguen siendo anónimos, ¿no? ¿Qué entienden en este momento por qué es eso? Obviamente si quieren escribir en el chat oficial también está bien, ¿no? No es que estén obligados a solo escribir acá. Vamos a esperar al menos una respuesta. Poder modificar mi código sin afectar, por ejemplo, la función original. Ajá. Esa es una de las ventajas que tiene utilizar los functores, que es como cambiar la forma en la que se comporta mi función para que realmente maneje varios parámetros. Una función que tiene variables intrínsecas. Exacto, tiene unos atributos. Es un objeto, ¿cierto? Es un objeto que se comporta como una función. Es una clase que empaqueta una serie de datos y además modifica el comportamiento de alguna operación, como los paréntesis y la suma. Para que sea un functor, la clave es que sobrecargue el operador paréntesis. No tiene que sobrecargar la suma y eso, pero también lo podría hacer. Hay clases que no sobrecargan el operador paréntesis, pero sí sobrecargan la suma, por ejemplo. Es un arreglo de objetos que pueden operar si llamados como una función. Entonces, es una instancia, si podríamos decirlo. Entonces, sí, digamos que la idea general está bien. Un functor es una clase o un objeto que se comporta como una función, pero que tiene la ventaja de poder, por ejemplo, tener un estado interno. Ese estado interno puede, por ejemplo, contar cuántas veces yo lo llamo, puede cambiar unos parámetros, como hicimos en la tarea, etcétera. Y entonces es una generalización de la función que puede ser útil en cualquier, digamos, escenario que ustedes lleguen a encontrar, como que tienen que adaptar y como que su función tiene que no ser simplemente algo que yo llamo, sino ser algo más, que tiene que tener como un estado interno. Ahí les puede servir los functores, utilizarlos. Muy bien. Entonces, eh, ¿para qué nos servía eso? Entonces, la clase pasada lo que decíamos era, estamos limitados a esta interfaz de Newton para calcular nosotros la raíz. Estamos limitados a esto. Digamos que la idea de poder usar functores es que como nuestra función es una template en principio, entonces nosotros le podemos mandar aquí una función normal o un template, etcétera, y el compilador es el que se encarga de, cuando yo llame a Newton con una función normal, generar el código de este Newton para una función normal. Y si yo lo llamo con ese functor, entonces genera el código para ese functor. Esa es la idea y esa es la ventaja de haberla definido como una plantilla, ¿listo? A nuestra función de Newton. Pero entonces, recordemos que en las plantillas, lo que nosotros decimos es que el tipo de datos es genérico. Entonces, en una plantilla o template, tenemos que el tipo de datos es genérico, ¿listo? Eso es lo que uno hace con una plantilla, pero eso no quiere decir que sea cualquier cosa, porque el número de argumentos es algo también importante y miren que acá pues estamos diciendo que siempre vamos a tener un solo argumento. Entonces eso era lo que decíamos en la clase pasada, que como aquí estamos diciendo que solamente podemos mandar un argumento, entonces no bastaba con que fuera una plantilla, sino que teníamos que de alguna manera pensar en cómo hacer que nuestra función, que tenga un tipo de datos cualquiera genérico, se comporte como una función de una variable. Y por eso era que inventábamos los functores. Entonces el functor guardaba todo el resto de variables de ese modelo físico que tenemos ahí de la caída del paracaídas, las guardaba ahí internamente, pero se comportaba sobrecargado el operador paréntesis con un solo argumento. Entonces se comportaba como una función de un solo argumento. Por lo tanto, no había que cambiar acá. La idea es que estamos tratando de ver cómo yo cambio o la función o yo cambio cómo uso la función, pero no cambio ambas. Porque eso nos permite aislar
y separar requerimientos, y pues hace parte, digamos, también de ser un buen programador. Entonces eso era lo que estábamos haciendo en la clase pasada. Nuestra función nos limitaba a utilizar solamente un argumento, y es lo que vamos a hacer el día de hoy, continuar con esta idea de que no podemos cambiar la función, tenemos que adaptarnos. Y entonces hay dos maneras, una es con los functores y otra es con funciones lambda. Una de las razones también por las que decíamos era que no utilizáramos variables globales. No las vamos a utilizar, ya hemos discutido las consecuencias negativas, no es simplemente no, no, no y ya. Hemos discutido las consecuencias negativas de usar funciones, perdón, usar variables globales, por ejemplo, que cambia el estado de mi sistema. Es un código mal visto, es una mala práctica de programación. Entonces, eso es lo que estamos tratando de evitar. ¿Listo? Y entonces, bueno, ahí entramos a los functores, hablamos un poquito en los functores, estuvimos hablando un poquito sobre la programación orientada a objetos. Entonces, si yo quiero modelar un planeta, entonces yo ahí tengo ciertas características, puedo crear algo llamado una estructura o una clase. También se puede utilizar la palabra reservada class en esta zona. Y con eso podemos empaquetar datos. Empaquetar solamente datos, como se hace acá, o empaquetar también funcionalidades, como se hace aquí abajo. Y cuando uno empaqueta funcionalidades, entonces está creando como un objeto más complejo, más completo, uy, perdón, un objeto más complejo, ¿sí? En donde este objeto tiene unos atributos, unas variables que lo caracterizan, pero además tiene unas funcionalidades, que son las que tenemos acá. Y en particular, este es un functor, o se puede comportar como un functor, porque tiene sobrecargado el operador paréntesis. Esta es la clave. Si no tiene sobrecargado ese operador, pues no se comporta como una función. ¿Listo? Entonces no es un functor. La idea para un functor es que tiene que tener sobrecargado este operador paréntesis. Y en este caso se comportaría como una función que recibe solo un argumento de tipo entero y retorna un entero. Esto es un ejemplo. Para uno llamar a esas funciones que no son operadores así, operator algo, uno utiliza el punto, este puntico, uno utiliza el punto, y este punto lo que indica es que estoy llamando a algo interno a este objeto, a esta instancia, tierra. Y esta instancia earth se le dice una instancia porque es precisamente pues, un objeto de esta clase, de este tipo de datos. Entonces, las estructuras o las clases nos generan nuevos tipos de datos, en donde podemos tener atributos, funcionalidades y sobrecargar operadores que ya tenga por defecto nuestro programa. ¿Alguien sabe cuál es el nombre del operador, por ejemplo, que suma? Cuando yo escribo A más B, ¿cómo se llama ese operador que está operando ahí? El más. ¿Cuál es el nombre como función? ¿No recuerdan? Pues si aquí el operador paréntesis es así. Operator paréntesis es la suma es operator suma. Si alguno programa en Python o va a programar en Python en algún momento, allá también se puede hacer sobrecarga de operadores, y la suma, si recuerdo bien, ese operador de suma se llama sum, así, con unos underscores ahí abajo. También lo pueden sobrecargar, también lo pueden redefinir para una clase específica. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue vamos a crear un functor, para este caso particular nuestro, vamos a crear un functor. Y ese functor va a tener como esas variables del modelo físico ahí metidas, porque eso no tiene sentido tenerlas globales, ni siquiera como constantes, porque a nadie más le interesa ese valor. Solamente pues a esta función que necesita calcular esta raíz. Entonces las definimos con unas variables internas y redefinimos el operador paréntesis, el operator paréntesis, para que se comportara como una función que recibe un argumento y pues retorna un double. Entonces se está adaptando a nuestra función de Newton, ¿cierto? Se está adaptando a nuestra función de Newton porque básicamente se comporta como una función de un argumento. Y pues la idea es que podíamos definir varios functores dependiendo de la aplicación, y entonces ahí veíamos como el ejemplo en donde podíamos calcular la raíz para diferentes variables, para diferentes funciones. Entonces teníamos dos functores, esto fue lo que hicimos en la clase pasada. Para el primer functor calculamos su raíz, para el segundo functor calculamos su raíz, y lo interesante es que como nuestra función de Newton es una plantilla, entonces cuando el compilador vea esta llamada, él dice, ah, me están llamando esto con este functor f, entonces voy a coger esta clase, perdón, voy a coger esta plantilla, esta función plantilla, y voy a generar el código para que funcione para este tipo de functores. Y después él observa que hay otro functor, estamos llamando otra vez a Newton, pero con otro tipo de datos, pero esos functores son diferentes. Entonces él genera el código de nuevo de esta plantilla para ese functor. Entonces
Es muy útil para nosotros porque nosotros no hacemos eso a mano, no duplicamos el código, simplemente hacemos la implementación genérica. Pero en ambos casos los functores se comportan como funciones de una sola variable. Entonces todo funciona sin ningún problema. Ahora bien, se les dejó un ejercicio, esto fue lo que ustedes tuvieron que haber hecho y vamos a pasar entonces a las funciones lambda. Idealmente ustedes leyeron o vieron algunos de esos materiales que se les dejó, entonces les quiero preguntar a ver si tienen una idea de qué es una función lambda. Si no saben, escriban aquí no sé como respuesta. Y si tienen un indicio o una idea, pónganla acá también, por favor. Mientras yo abro el Python Tutor para ver. Crear una función sin tener que crear una función, sí, básicamente. Tratarla como una variable y no como una función formal. Básicamente, sí, eso es. Una función que yo declaro, pero que no tengo que utilizar en más sitios de mi código, entonces no quiero volverla como una función con declaración global y todo ese tipo de cosas, sino que simplemente la declaro como localmente y la puedo tratar casi que como una variable. Ujú. Eso es, básicamente. No sé, listo. Entonces hay que leer esos materiales de preparación. Yo sé que ustedes como estudiantes siempre están llenos de cosas, pero si le quieren sacar jugo a las clases, siempre va a ser lo mejor en cualquier clase, no solo en esta, prepararlo un poco. Yo me acuerdo cuando estaba viendo, como estudiante, estaba viendo análisis funcional. Eso lo estábamos viendo con un profesor que nos ha dictado también variable compleja. Se llama Leonardo Rendón. A mí me parece muy buen profesor del departamento de matemáticas. Y yo recuerdo muy bien que en análisis funcional, yo no sé, uno siempre está ocupado, uno siempre no tiene tiempo, pero uno sí tiene tiempo. Si uno se organiza, uno puede sacar media horita para preparar una clase. Uno siempre puede sacar media hora. Y entonces, pues las clases eran como un poco difíciles en el sentido en que todo el mundo estaba perdido, análisis funcional era pesado, entonces uno no preparaba, entonces llegaba y todo era nuevo y no entendía. El profesor pues trataba de explicar lo mejor posible, pero pues uno entender conceptos abstractos en una clase por primera vez es muy difícil. Entonces, un día de sentirme mal por eso, dije, no, voy a prepararlo un momentico, profesor. Uno sabe más o menos por el programa calendario que sigue o le van diciendo a uno. Entonces, cogí el librito de análisis funcional y leí un poquito sobre lo que venía en la siguiente clase. El cambio fue impresionante. O sea, esa clase, aunque yo no entendí lo del libro, yo no me puse a hacer ejercicios del libro de una vez. O sea, no fue que yo hubiera cogido el libro a leer y hacer ejercicios y estudié todo el tema y se voy a clase. No, no es eso. Solamente con haber leído un poco, porque los libros están hechos para ser autoexplicativos en general, solamente con haber leído un poco esa clase que siguió para mí fue impresionante. Entendía básicamente todo porque el profesor estaba repitiendo y resaltando lo importante, yo lo recordaba, lo asociaba, participé. El profesor estaba feliz porque alguien por fin estaba respondiendo algunas preguntas triviales. Al final, cuando yo lo miraba, pues era trivial, claro. El profesor no va a preguntar cosas avanzadas en general, pero que si pregunta lo trivial y nadie responde, pues es difícil, ¿no? Porque pues, no hay un feedback y entonces uno no sabe ahí qué es lo que está pasando. Entonces ahí me di cuenta de ese secreto y traté de en adelante de hacerlo. Obviamente por el tiempo uno no lo organiza siempre idealmente y uno siempre está aprendiendo a hacerlo, pero créanme que es de lo mejor que puede hacer uno y no es excesivo, o sea, uno solamente con que medio lea un poco, eso va a ser un cambio impresionante y la clase se vuelve lo que debería ser, una clase en donde uno va a afianzar conocimiento, ¿sí? Yo les recomiendo eso realmente. Yo trato de hacerlo. Ustedes se salvaron este semestre porque todavía estoy preparando materiales. Este semestre con ustedes yo me dediqué fue a hacer más materiales de workshops. El próximo semestre me voy a dedicar a hacer materiales de preparación de clases. Entonces van a haber videos que tienen que estudiar los estudiantes antes de venir a clase y donde hay preguntas dentro de los videos que tienen que responder que se vuelven bonos. Eso lo usaba mucho cuando dictaba física mecánica, física, electricidad, magnetismo en ingenierías y los hacía preparar la clase porque es que no hay de otra, no hay de otra. Y un estudiante que llega preparado a la clase es un estudiante que va a entender más. Y finalmente eso es lo que uno quiere. Uno no quiere explotarlos, totearlos, hacerlos sufrir, ni nada de esas cosas. Uno quiere que aprendan. Pero pues para uno, o sea, sinceramente ya es claro que el estudiante tiene que trabajar por su cuenta, ¿sí? Esto es un trabajo de sociedad. Entonces les recomiendo eso, listo, les recomiendo eso no solamente para esta clase, sino que preparen las clases en general
Eso es poco tiempo, pero les va a dar unos retornos gigantescos. Aquí dicen que vieron cálculo diferencial con Rendón y es muy buen profe. Sí, de acuerdo, a mí me parece que le explica muy bien. Entonces, al menos, no para todas las clases, pero al menos para las que se les dificultan y las que les gustan también, pues les recomiendo realmente preparar las clases. Entonces, básicamente sí, esto es una función lambda, ¿sí? Una función lambda es como un objeto, otra vez, aquí estamos hablando de programación orientada a objetos, un objeto que se comporta como una función, pero que no requiere que yo escriba, ponerlo acá, no requiere que yo tenga que escribir las declaraciones como uno siempre hace, ¿cierto? Entonces uno llega y escribe, no, ponerle color fijo. Uno llega y escribe, no sé, double, func, int a, double b. Entonces uno la declara y después uno va por allá después de la función main, ¿cierto? Entonces por aquí está int, main, bla, bla, bla. Y uno hace más cosas, ¿cierto? Y después, por acá uno llega y la implementa. Esto genera una función que está disponible a nivel de archivo. Todo el mundo la puede utilizar. Pero a veces yo no necesito eso. A veces yo lo que necesito es una función, listo, pero local. Una función que solamente voy a utilizar en estas líneas de código acá. Y no más. No necesito que esté disponible a lo largo de todo el programa. Ahí eso implica que puede ser que yo utilice una función lambda. Pero van más allá. Las funciones lambda van más allá. Y entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, porque una función lambda también nos permite adaptarnos a que una función que tiene, por ejemplo, muchos argumentos se comporte como una función de un argumento. Y con eso, pues vamos a poder resolver de otra manera equivalente esto que nos atañe ahorita, que era cómo utilizar la función de Newton, pero con con una función que tiene que variar varias variables. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y entonces, ¿cómo se hacen las sintaxis para las funciones lambda? Imagínense que realmente, miren que ustedes pueden hacer un functor como este, que tiene internamente las variables m, g, t, t y sobrecargado el operador paréntesis. O la otra, pues esa era lo básico. Lo básico es, básicamente no es lo que está diciendo, yo tengo una función f, la voy a llamar, que tiene todos estos argumentos, ¿cierto? Y esos argumentos, ¿qué están indicando? Este es el C o el coeficiente de amortiguamiento, pero pues también va a depender de la masa, también va a depender de la gravedad, de la velocidad terminal y también va a depender del tiempo. O sea, realmente lo que nosotros estamos tratando de hacer es una función que tiene muchos argumentos que se comporte como una función de un solo argumento, ¿listo? Entonces, obviamente, esta función f no me va a servir para ser usada en mi función de Newton, porque tienen todos estos argumentos y aquí yo la estoy llamando con una sola variable, ¿cierto? Una sola variable, una sola variable, una sola variable. Entonces tenemos el mismo problema que ya resolvimos con los functores, pero nos estamos devolviendo como que no sabemos functores y vamos a ver de qué manera lo podemos aprender a resolver. Entonces estamos otra vez en ese punto en el que tengo una función de múltiples variables, pero necesito que se comporte como una función de una sola variable. El truco entonces va a ser que vamos a generar una variable lambda y esta variable lambda lo que va a hacer es lo siguiente. Esta función lambda lo que va a hacer es coger todas estas constantes, ¿sí? Capturarlas. Se llama capturarlas. Las vamos a capturar. Y al definir nuestra función lambda, la vamos a definir como que solamente depende de este x. Entonces, de nuevo, es una forma de transformar una función de muchas variables en una función de una sola o lo que necesitemos, obviamente, es lo que necesitemos, no solamente para una sola. Entonces, las funciones lambda permiten hacer este tipo de cosas, permiten que yo cree una interfaz sobre cosas más complicadas también que se comporten de la manera en la que yo necesito. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy con una función lambda. Entonces, uno podría pensar que una función lambda va a ser básicamente como hacer un wrapper, así como lo que estamos viendo acá, en donde yo digo, yo solo le mando un X a este wrapper y ese wrapper tiene fijos todos los parámetros, ¿sí? Todo el resto de variables los tiene fijos y mantiene como constante, y mantiene como una sola variable aquí internamente. Eso es básicamente lo que vamos a hacer, pero de una manera que nos va a servir para muchas otras cosas. Entonces, la sintaxis de una función lambda es así, eso es algo nuevo. Ustedes esto si no prepararon, si no leyeron nada del material, les va a parecer muy raro. Una función lambda tiene esta declaración.
tiene una cosa que se llama la cláusula de captura, unos parámetros. A veces se utiliza esto para indicar el return type, nosotros no lo vamos a usar. Y tiene pues las instrucciones. Al ser una función lambda, pero sigue siendo una función, necesita pues unas instrucciones. Entonces miren, aquí hay unos ejemplos de función lambda. Ese es el ejemplo básico de una función lambda. Es una función que siempre que ustedes van a escribir una función lambda, siempre tienen que hacer esta sintaxis. Paréntesis cuadrados, paréntesis curvos, corchetes. Voy a agrandarlo un poquito. Estamos aumentando casi el tamaño de ese código. Paréntesis cuadrados. Estos paréntesis cuadrados son los que van a capturar variables de alrededor. Captura. Paréntesis curvos. ¿Qué hacen los paréntesis curvos? Son los argumentos de mi función lambda. Estos son los argumentos de mi función lambda. Argumentos. Y los corchetes son las instrucciones de qué es lo que hace mi función lambda. Esa es la sintaxis. Mírenla bien. Y esto ya es una declaración válida de una función lambda. Es una función lambda que no captura nada, no recibe nada y no hace nada. Pero es una función lambda. Vamos a mirar si en el Python Tutor sale algo de información extra que nos permita como ver esta función lambda que hace. Comparativamente con esta que tenemos aquí abajo. Miren que esta función lambda de aquí abajo no captura nada, ¿cierto? Miren que no estamos colocando nada en la cláusula de captura. La cláusula de captura básicamente es qué valores copio de lo que está alrededor mío. Simplemente es eso. Recibe una variable y lo que hace es retornar 2 veces esa variable. Eso es lo que hace la función lambda. Entonces tratemos de ver en el Python Tutor qué sale si copiamos estos dos códigos. Aquí tenemos en el Python Tutor el main. Vamos a escribir entonces la primera función lambda, la que no hace nada, no recibe nada, no hace absolutamente nada. Y vamos a hacer la segunda. Siempre escribimos esto por defecto, pero la segunda entonces ponemos aquí double x y aquí retornamos 2 por x. Las instrucciones que están aquí adentro pueden ser complejas. Ustedes pueden hacer varias líneas dentro de su función lambda y hacer una función lambda que tenga muchas instrucciones por dentro. Eso también. Entonces vamos a ver qué nos bota aquí el Python Tutor. Pues el Python Tutor no hizo nada, ¿no? Sí vieron que nos lanzó de una vez aquí al return 0 porque como no estamos utilizando estas variables en nada, estas funciones lambda, pues entonces las descartó. Entonces vamos a volver acá y las vamos a tratar de asignar. Auto F1 igual y auto F2. ¿Por qué estoy escribiendo esto así en forma de auto? Resulta que el tipo de datos de una función lambda es un tipo de datos bastante complejo. Esto tiene una tipología súper larga. Entonces en C++ ustedes pueden utilizar esta variable, esta palabra reservada auto, para decirle, venga, deduzca usted el tipo de datos, yo no lo necesito deducir, yo no lo sé realmente, y usted sí lo sabe, entonces dedúzcalo usted, porque no nos interesa realmente ese tipo de datos. Vamos a ver si con esto cambia algo. Aún así todavía no estoy utilizando F1 y F2, entonces probablemente todavía los descarte. Sí, todavía los está descartando. Entonces vamos a hacer un truco. Vamos a llamar aquí a F1, estamos llamando a la función lambda1, y vamos a llamar aquí a F2 con el argumento 3.0. Vamos a ver si ahora sí no los descarta. Observen esto. La función es como si fuera una variable. La función lambda es como si fuera una variable. La función lambda es como si fuera una variable. Pero las estamos usando aquí, esas variables, como funciones. Vamos a ver ahora. Ahora sí, paro en el main. Entonces observen que en el stack, que es la parte donde se guardan los objetos que uno conoce en tiempo de compilación, aparecen dos objetos que son F1 y F2. Si yo le doy next, él inmediatamente pasó aquí abajo, porque aquí están las definiciones, donde se llama F1. Entonces le vamos a dar next. Y observen qué fue lo que hizo. Miren el tipo de datos. Él está diciendo que en main, dentro de main, este es el operador de alcance, nos dice adentro del que hay, como cuando se utilizan st2.2 hay una función lambda que él la llamó lambda número 1, que tiene sobrecargado el operator paréntesis
con este valor que no recibe nada, que es constante y que es un closure, a eso se le llaman las lambdas. Giorgio, ese es el tipo de datos, observen, esto es horrible. Por eso fue que utilizamos auto. Auto es el que se encarga de tener todo esto. Pero en este momento estamos metidos ahí en la función lambda. Le damos next, él no hace nada, olviden eso. Y entonces retornamos, ¿sí? Es una función lambda que no recibe nada, que no captura nada y que no hace nada. Entonces ahora vamos a entrar a la segunda función lambda. Le damos next, observen el tipo de datos como es de complejo. Dentro de la función main, es una función lambda que recibe un double que tiene sobrecargado el operador paréntesis para recibir un double, que es este double de acá, que declara localmente un X, que es este X que tenemos acá. Cuando le hacemos next, entonces él entró, aquí X vale 3, y ahora pues él va a retornar el valor apropiado. Como no se le guardó nada, entonces no se asignó nada y se retornó. Entonces, sí son funciones, pero son más que funciones. Son unos objetos locales que tienen un tipo de datos, digamos que podemos decir que es complicado, y por esa razón, pues simplemente utilizamos la función auto. Entonces ahora vamos a hacer un poquito más de cosas. Vamos a ponerle aquí double y igual a f de 2 de 3. ¿Cuánto va a valer y? Entonces, ¿qué dicen ustedes? 6. 6, ¿cierto? Porque lo que vamos a hacer es llamar aquí, este x va a valer 3, esto va a retornar 2 por 3, 6, entonces ese 6 se lo va a asignar. Mira una cosa que vi ayer. Listo, entonces vamos a darle next, vamos a salir de la primera función lambda y vamos a ir a la segunda. Entonces, inmediatamente nos dijo que y vale 6. Nuestro compilador ya hizo como el cálculo directamente, él reemplazó acá. Ni siquiera entramos a la función y ya nos dio el valor de 6 y listo. Eso es todo. Espérense, yo miro una cosita acá. Es que quiero mostrarles todo el código que se genera con una función lambda y por eso es preferible utilizar el tipo de datos de deducción automático. Creo, no estoy seguro, esto apenas lo vi ayer y no lo he usado. Creo que esto nos muestra lo que el compilador genera por nosotros. Mire, aquí está. Esto es todo lo que el compilador genera por nosotros. Dentro de la función main, este lambda que está acá, realmente se generó todo este código que tenemos acá. Entonces, miren, es una clase, se le pone un nombre como automático, tiene unos accesos públicos o privados, se coloca el operator paréntesis, que no hace nada, ¿sí? No hace nada. Bueno, es otras cosas acá que ni idea. Y para la segunda función lambda que tenemos acá, observen que se genera una clase diferente, se coloca el operator paréntesis sobrecargado, recibe una X, retorna 2 por X, o sea, básicamente este código que tenemos acá, que aparece aquí en esta zona. Aparecen otras cosas extras que no vemos. Hay dos formas diferentes de implementarlo. Miren que aquí está repetido. Todo esto lo hace el compilador por nosotros. Y al final, observen que lo que se está haciendo es declarar, llamar a F1, a la clase de F1. De este lambda 3 se declaró un F1, que es de este tipo de datos. Y se llamó con el operator paréntesis. Para Y se llamó F2 con el operator paréntesis con 3 y retorna 0. Todo esto es lo que hace el compilador por ustedes. Y esto es, digamos, que lo que se ahorra uno al escribir auto. Uno no tiene que hacer todas estas cosas. Entonces, para que ustedes vean pues todo el trabajo que hay detrás. Es más, podríamos hacer algo ahora más sencillo. Vamos al Python Tutor primero y vamos a hacer lo siguiente. Ya voy a quitar esta función lambda que no hace nada, para que no nos haga más ruido. Y les voy a mostrar algo nuevo, que es, vamos a capturar una variable. Entonces voy a declarar aquí una variable, digamos, z igual a 0.98. ¿Listo? Si yo quiero que dentro de esta función lambda se utilice esa variable z, yo podría escribir esto más z. ¿Listo? Uno podría estar tentado a que eso lo haga uno. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si esto funciona o no funciona. Z no está capturado. Resulta que aquí adentro, pues esto, recuerden lo que hablábamos hace mucho tiempo del alcance. Dentro de estos corchetes, estamos en un alcance y ese alcance no puede ver a z porque z no es una variable global que pueda ver todo el mundo. Z es una variable local a main. Yo necesito capturarla para dejarla disponible dentro de la función lambda. Entonces acá yo le pongo la z y luego, oiga, yo quiero que usted capture a z. Esto quiere decir que esta z que está aquí va a ser capturada por la función lambda y entonces la puedo usar internamente. Y ahora sí va a pasar algo interesante. ¿Qué valor va a tener y ahora? Y sería 2 por 3, 6.
más z que fue capturado 0.98, entonces nos va a dar 6.98. Vamos a mirar, está compilando. Ya se está demorando de más. Aquí, close, listo. Entonces observen ahora que nuestra función lambda2 está capturando un z, ¿cierto? Que fue lo que le dijimos acá. Le damos next. Entonces, bueno, z toma este valor de 0.98. Ahora vamos a entrar a la función lambda f2. Observen que entonces él inmediatamente ya nos dio el valor apropiado, 2 por 3, 6. Perdón. F2 capturó a z con el valor 0.98. Ahora vamos a llamar a la función. Entramos a la función lambda. Entonces, dentro de la función lambda tenemos el z, el valor de y. Entonces, ahí tenemos el valor de y. Entonces, aquí nos está diciendo que este z es el mismo que tenemos acá. ¿Sí? Está capturado. Y retornamos el valor de 6.98. Ahora miremos cómo es el código que nos genera esto que hicimos acá, el código que nos genera en C++ Insights. Entonces aquí está el código que esto nos genera. Tenemos un z que miren que, bueno, esto es interesante. Miren que el z no es 0.98 exactamente, sino que el z es 0.97. Eso hace parte de que no podemos representar los números exactamente en el computador. Se genera nuestra función lambda. Y observen que nuestra función lambda tiene internamente por ahí miren, tienen un elemento privado en este caso. Eso después lo vamos a hablar qué es. Pero tiene un elemento privado llamado z, que es este z que le dijimos que capturara. Y él se inicializa con el z que está aquí afuera. O sea, realmente hace muchas cosas por nosotros, ¿sí? Y al final, pues se llama. Entonces es mucho más claro escribir lo que tenemos aquí a la izquierda que lo que tenemos aquí a la derecha. Entonces, una cosa clave para el problema que nosotros tenemos en este momento es que podemos capturar variables que estén en el entorno. ¿Sí? Esa es la parte clave. Y por lo tanto, nosotros podemos hacer lo siguiente. Supongamos ahora para ponerle nombres apropiados, que esto es la masa, que esto es G, que tenemos un BT igual a 40 y que tenemos un tiempo igual a 10, si recuerdo bien los valores. Y creo que la masa era 68.1, la que teníamos por defecto. Entonces, para que mi función lambda pues me sirva, yo le voy a decir, mire, capture la masa, capture G, capture BT, capture tiempo, y usted simplemente retorne, vamos a ver cómo era la función aquí, teníamos esto. Y usted simplemente retórneme toda esta cosa. Voy a achicarlo un poquito para que me quepa. Ah, no, la ventana también va cambiando de tamaño. Entonces retorne m por g por no sé qué, no sé qué, no sé qué. Esta sería la función lambda que nosotros necesitamos. Le voy a dar un enter acá para que podamos verlo completo. No pasa nada con tener dos puntos y comas, pero lo quitamos. Entonces, en esta función lambda le estamos diciendo capture m, capture g, capture b sub t, capture t, pero usted compórtese como si fuera una función de una sola variable. Entonces, retórneme esto. Al estar capturando, miren que aquí están todos los otros argumentos, al estar capturando nos funciona como una función de una sola variable. Vamos a visualizar si esto funciona o no. ¿Cómo arreglo? Importando IOStream. Gracias. IOStream no. Esto es de función matemática, ¿cierto? Pero sí, era incluyendo ahí. Listo, entonces, de nuevo, tenemos un montón de variables y nuestra función lambda va a capturar esas variables. Y es como si hubiéramos hecho una función de varias variables que se comporta como una función de una sola variable. Nuestros valores, la función lambda se declaró, ya los capturó. Observen que estamos en esta línea apenas para ejecutarla. Acabamos de ejecutar la línea 8 y miren que ya capturó todos los valores. Ya sabe cuánto valen estas cosas internamente. Le damos next. Estamos llamando aquí a la función. Entramos a la función lambda. Se hace el cálculo, nos está diciendo que esa m la tenemos acá. Se está capturando cada una de esas variables. Básicamente aquí está como mostrándonos que cada una de estas variables fueron capturadas. Pues, no sé por qué repite ahí. Y al final nos retorna el valor apropiado. Y listo. Y pues obviamente el código que esto genera es realmente mucho más grande. Entonces este es el truco que vamos a usar con la función de lambda. El truco es que yo simplemente lo que hago es declarar una función lambda que captura las variables
extras y recibe como argumento una sola función. Una sola variable, disculpen. Y con eso se comporta como una variable aunque tenga muchas internamente. Es muy parecido a un funtor, pero es una cosa diferente. Y las funciones lambda las vamos a usar también en adelante en otros contextos. Eso es una función lambda. Si no habían leído nada del material de preparación, pues todo esto es demasiado nuevo. Pero si lo habían leído, pues es un poquito más claro, un poquito. Yo quiero de todas maneras mirar el código que esto genera para ver qué tan grande es. Es muy similar, ¿no? Entonces, como estamos capturando 4 variables, entonces genera 4 variables internas y luego las inicializa con los valores que lee externos y ya. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy con la función de lambda. Esta función lambda, por ejemplo, aquí está capturando esta variable b para que funcione para que la pueda utilizar adentro. Y entonces, pues el código ya está listo. El código ya está listo. Lo que quiero es que juguemos y que hagamos un poquito el mismo cálculo que hicimos anteriormente de cómo depende, por ejemplo, de la tarea de hoy, cómo depende con la velocidad terminal utilizando funciones lambda. Miren que aquí entonces ahora yo tengo funciones tradicionales, la f, la g, que reciben varias variables. Y observen, por favor, voy a ver si le puedo hacer énfasis ahí. Sí. Observen, por favor, esta parte para la función f. Tengo mis parámetros, a más, a g, y yo simplemente estoy creando aquí una función lambda, mírenla, que está capturando esas variables externas y recibe solo una variable. Y entonces retorna lo que nosotros necesitamos y luego yo llamo a Newton y le mando esta función lambda. Y entonces él, como es una plantilla, va a no tener problemas con eso y cuando llame nuestro algoritmo de Newton, cuando llame nuestra función con un solo argumento, pues eso va a funcionar sin ningún problema porque ella se comporta como una función de un solo argumento. Aquí tenemos un double X, opa. Aquí tenemos un solo argumento y aquí tenemos una llamada con un solo argumento. Entonces vamos al código para que lo experimentemos y juguemos un poquito con esto. Esto fue lo que hicimos la clase pasada. Este es el código fuente, entre comillas, de esa página web. Todo esto se convierte en HTML. Vamos a ir rápidamente allá a esa parte de abajo. Y es este. Vamos a ir al código. Aquí está, Newton lambda, sigue recibiendo un punto inicial, acá un punto inicial y una precisión. Entonces vamos a ejecutarlo de la misma forma que estamos haciéndolo normalmente. Y ahí está, para este ejemplo. Este es el ejemplo del paracaidista, es que es la otra función que definimos ahí con un exponencial para que vean que nuestro código ahora va a funcionar independiente de cuál es el tipo de función lambda que estamos haciendo. Newton funciona ahí sin problema. Entonces, esto es todo, digamos, esto es todo. Y ahora lo que yo quiero es que les voy a subir este código y ustedes van a trabajar en unos equipitos para adaptar esta función lambda, esto que tenemos acá, y hacer la tarea. O sea, van a variar la velocidad terminal y van a ir graficando cómo es el coeficiente de amortiguamiento en función de la velocidad terminal. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, en este momento. Ya se lo subo para que ustedes lo hagan. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Yo no miré aquí. No, aquí no hay ninguna. Y tienen, ya saben que el equipo que lo haga y levante primero la mano va a tener un bono de participación. Ok. Ya ustedes pueden hacer un git pull y ya lo tienen allá disponible. Entonces, lo que tienen que hacer es adaptar ese código para explorar lo que hicieron para el ejercicio de hoy, que es cómo depende el coeficiente de amortiguamiento de la velocidad terminal. Y con eso podemos ver si sus respuestas fueron apropiadas o no. Utilizando pues la función lambda. ¿Queda claro lo que tienen que hacer? Sí, señor.
Listo. Ahí tiene preguntas. Entonces voy a ir cuadrando aquí los breakout rooms mientras ustedes hacen el git pool. Van a ser entre 3 o 4 personas por equipo, suficiente. Ya saben, desde el principio una persona comparte pantalla y el resto trabajando con el pair programming, se llama eso. Y ahí va. Van a tener 10 minutos para eso. En 3, no mentiras, todavía no. Apenas los está creando aleatoriamente. Ahora sí, en 3, 2, 1. Qué raro este último dato. Espérame un segundo. Yo creo que lo alcancé a ver alguien ahí. Listo, volvemos. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Gracias, listo. Entonces, por favor, el grupo 3, el de Nicolás, Juan Camilo y Laura, nos pueden mostrar cómo les fue, qué hicieron. Si está alguien ahí. Sí, profe, voy a compartir pantalla. Listo, gracias. ¿Ahí están viendo? Sí, señora. Pues tocaba hacer lo mismo que la tarea, ¿no, profe? Sí. Variando la velocidad terminal. Entonces, pues le puse un for. Acá la velocidad terminal. Y que tenga el alcance de f en lambda, de rho, y lo que se imprima. Listo, déjame ver los paréntesis porque me pierdo un poco. O sea, este paréntesis de la línea 22, este es el del for, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Y este, perdón, paréntesis no es el corchete. Y el corchete, en la línea 23 ese corchete no es del for, sino que es de la función lambda. Listo, ok. Ya es que falta como hacerle una indentación hacia la función lambda para poderla ver que está metida dentro del for. Listo. Entonces, claro, muy bien. O sea, esta era una de las claves, que por cada velocidad terminal había que cambiar a la función lambda porque debía capturar un nuevo valor. Entonces la función lambda tenía que estar dentro del for. Muy bien. Y calculaban la raíz y luego imprimías, ¿cierto? Sí, profe. Y ya, listo. Todo el otro código, digamos, de G se puede borrar. De hecho, las declaraciones de arriba de F y de G se pueden borrar. Se vuelve muy corto el código. Sí, sino que pues lo fui a graficar a ver si me da lo mismo que la tarea, pero me da una cosa bien fea. Sí. Déjame ver otra vez el código. Miremoslo entre todos a ver si pasó algo. Déjanos ver el código, por favor. Entonces, a ver, M681, G y 10, listo. BT es de 40 hasta 60. Hay una observación que voy a aprovechar para hacerte acá, y es que al hacerlo así de BT solamente das de 40, 41, 42, y entonces vas a tener como que estás restringida en el número de velocidades que puedes explorar. Yo ahorita te muestro cómo hacerlo de forma más general. Ok. A ver, MG, BT y T. M por G, 1 menos exponencial de menos GT sobre M. A ver si eso fue que quedó ahí algo raro. Root, Newton, X0, EPS, F lambda, Nmax, steps. ¿La función está bien? ¿Qué dicen ustedes? ¿Si está bien Yo creo que hay que implementada? imprimir, en vez de f lambda, hay que imprimirle root, que es la raíz, que es c prácticamente. Sí, señor. Sí, señor. Hay que, Mm, porque estás sí, imprimiendo es cuánto te valió, sí, sí. números cercanos a cero. Sí, sí, sí. Gracias. Siempre tener más ojos es bueno. Bueno, ya ahí debería dar. Ahí daría, pero entonces te está dando al revés, la estás imprimiendo primero BT. No, mentira, sí está bien. BT es el eje X. Sí, ahí está bien, perfecto. Compila y corre. Ahora tiene más cara. Entonces vas a pintar la columna 1 contra la 2. Listo. ¿La puedes hacer ahí? No, no sé cómo, profe, Sí, es mira. que... Pues aquí ¿Sí mismo, puede? vete ahí en la consola en Shell, en ese Shell, Sí. a la derecha, ahí mismo escribe Genoplot. Ese creo que Genoplot está instalado ahí. O abres otra si quieres. Eso es una cosa interesante. Y ahora escríbele, a ver, Genoplot command not install, multiple versions discover found in Nix. Ya no está disponible. ¿O sí? Dale a ese Qt, sí. Dale enter ahí. O escribe Genoplot-Qt. Ahí te lo está instalando. Esperemos a ver si funciona. Porque listo, ya te lo instaló. Ahora escribe plot, espacio. O yo necesito gráficas con Python, también está bien.
Es que no sé cómo graficar acá, profe. Listo. Entonces escribe plot, espacio. Y entre comillas sencillas escribe datos. Cierra las comillas, espacio, W, que eso es con width, y espacio LP, que quiere decir line points. Enter. Dejémoslo así por ahora. ¿No se llamaba datos? Ah, data, perdón. Flechita arriba. Y cambia datos por data. Enter. Esta es una cosa rara porque te abre ahí la... No mostró nada, ¿no? No, profe, es que cuando lo intenté me salió lo mismo la primera vez. Entonces no, volví a graficar ahí. Listo, perfecto. No, entonces escríbele abajo en el plot quit. Cierra esa ventanita de arriba si no se cierra sola. Quit. No, quit. Listo. Y cierra esa ventanita de arriba. Yo pensé que sí funcionaba. A una vez me había funcionado. Entonces yo les voy a mostrar, pero ya la solución está muy bien. ¿Listo? Aquí escribieron algo en el chat. Ven a ver si de pronto es de esto. Es que creo que hay 3 columnas. Sí, eso es verdad. Hay más columnas, aunque por defecto GNUplot utiliza las 2 primeras. No, eso es un problema como la ventanita, yo creo. Entonces yo les voy a compartir la pantalla. Muy bien, muchas gracias. Espérate, Vale. yo anoto sus nombres. Listo, anotados. Y ahora les comparto mi pantalla. Ustedes la están viendo, ¿sí? ¿Ya? ¿Mi pantalla? Sí, profe, sí, señor. Gracias. Entonces es básicamente lo mismo que tú hiciste. Miren que yo borré aquí la declaración de la F y la G. Eso ya no lo necesitamos. Y aquí adentro, pues, lo que hice fue hacer un for en donde calculaba el valor de bt, creaba mi función lambda, pedía la raíz e imprimía. Es lo mismo. La única diferencia es que yo estoy particionando el intervalo, digamos, en 30 puntos. Estoy diciendo que el valor mínimo de velocidad va a ser 10, el máximo va a ser 60. El delta, entonces, o sea, el tamaño de la partición de velocidades va a ser este, el máximo menos el mínimo sobre el número de valores, y hago un for sobre un entero con el número de valores. Entonces, de esa manera puedo poner 30, 40, 50, cuantos puntos quiera, y el código se va adaptando. ¿Listo? Esa era como la sugerencia, simplemente. Entonces, cuando lo ejecuto, me da estos valores, que son similares a los que tú tenías, pero pues no son idénticos porque no utilizamos el mismo rango. Y cuando lo dibujo, entonces voy a entrar a GNUplot, y lo pinto y obtengo esta curva. Voy a aumentarle el tamaño. ¿Y si es más o menos lo que usted les dio para la tarea o no? Sí. Muy bien, listo. La idea es que entre mayor velocidad yo quiera, menos amortiguamiento necesito, pero pues eso es mala idea, ¿no? De todas maneras, porque yo necesito es que se frene bastante. Y pues esto me está dando una idea de más o menos cuál es el comportamiento de mi sistema. Listo, esa era la solución. Entonces, como pueden ver, también es muy fácil comparado con los functores. Ambas soluciones, digamos que ya cuando después pasa uno ya a la práctica, ve que es sencillo realmente, pero pues a mí me toca explicarles todo el contexto previo para que sepan en general qué son las cosas y eso les permite usarlas en otros contextos diferentes. Y pues estos son los functores. ¿Listo? Son los functores y las funciones lambda. Con esto ya tienen ustedes 2 herramientas muy poderosas para poderse adaptar a diferentes situaciones. Y ahora lo que tendríamos nosotros es que ver el otro punto de vista. Y el otro punto de vista es, oiga, yo como programador estoy obligando a mis usuarios a que siempre utilicen una función de una variable y pues eso de pronto no es una buena idea. De pronto es una camisa de fuerza muy, muy gigante la que les estoy metiendo ahí. Entonces ahora vamos a ver otra manera, desde otro punto de vista, en la que nosotros como programadores vamos a mejorar esta función de Newton para que este func que tenemos acá no reciba una sola variable, sino que reciba muchas variables, en donde las otras variables pues sean los parámetros de mi sistema.
Entonces eso es lo que vamos a ver ahora y con esto vamos a empezar a introducir una estructura nueva de datos que se llama los vectores. Si les parece, aunque ahorita digamos trabajaron en el grupo y se pausó un poco mi carreta, así que les parecen hagamos otra pausita de unos 2 minuticos, vayan y tomen algo y ya volvemos. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿O seguimos? De acuerdo, listo. Entonces ya nos vemos. A las 13 nos vemos.